Bueno, buen día para todos. Los que no saludé, la mayoría saludé. Y gracias por toda la movida. ¿Oramos? Señor, gracias por todo este tiempo lindo, Señor, de alabanza. Gracias porque es verdad, Señor, vos sos el centro de esta reunión, Señor, y el centro de todo. Y, Señor, que nos ayudes a poner la mirada en vos, que nos ayudes a poner la mirada en Jesús. Te encomendamos, Señor, este tiempo, Señora de la palabra, Señor, que vos seas el que esté hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si me trabo un poco en algún momento es porque a último momento yo le oraba al Señor para que me guiara y bueno, a último momento tipo lo que estaba arriba pasó abajo y lo otro pasó al medio y así que pero traté de ordenarlo un poquito. La vez anterior, o mejor dicho, casi desde marzo más o menos que vengo hablando de una serie que la titulé Prioridades y era más o menos como 6 puntos. La primer prioridad natural es Dios. Eso es lo primero que hablé, de poner en primer lugar a Dios en nuestra relación con Él. Y el segundo punto, que es en el que estoy detenido y en el que hablé la vez anterior inclusive, la vez anterior fue la parte 1, que se llama Yo. Y ahora vamos con la parte 2. Voy a refrescar un poquito lo que hablé, muy breve, porque cualquier cosa, como saben, Fer Cordone va subiendo las prédicas a YouTube de todos los que predicamos. Si cualquier cosa que quieran escuchar, si los que no estuvieron, o refrescar los que sí estuvieron, esa es la charla anterior a esta, pueden ir ahí. Se llama así Yo. Y bueno, lo que hablé fue más a título informativo. Y se trata un poco de eso, de conocer, en primer lugar, de conocernos a nosotros mismos. Ya hablamos de Dios, en primer lugar, ahora estamos mirándonos un poquito nosotros adentro. Y hablamos para eso, para entender un poquito, hablamos del temperamento, del carácter y de la personalidad. Así que tiré un par de definiciones como para entender eso, porque generalmente hablamos mucho del carácter, por ahí se escucha algo de la personalidad a veces, pero no se habla mucho del temperamento, así que hablé de todo un poco y un poquito más del temperamento, ¿no es cierto? El temperamento es algo que heredamos de nuestros padres, viene por herencia, es algo biológico, es algo que tenemos todos. En cambio, es más, es algo que no cambia, porque ya está en nosotros. Sí puede ser modificado, si está correcta la palabra, porque ese trabajo se encarga de hacerlo, obviamente, en primer lugar Dios, pero el carácter es el que puede controlar nuestro temperamento. Por eso que está bien decir, en base a lo que enseñé la otra vez, tener un carácter fuerte, no un carácter podrido, digamos, como se suele decir. Eso es un temperamento fuera de control, más bien. Está bien tener un carácter fuerte porque cuando uno tiene un carácter fuerte puede controlar su temperamento. Cuando uno tiene un carácter débil, justamente el temperamento se sale fuera de control y muchas veces salen gritos,
sale violencia, sale lo que sea. Reaccionamos emocionalmente. Así que el temperamento es eso, el carácter es algo que se aprende, no es algo que tenemos incorporado, sino es algo que se aprende de afuera. Lo aprendemos por las decisiones que tomamos, lo aprendemos porque nos enseñan, así que imagínense todo tipo de enseñanza que recibamos, eso forma nuestro carácter. Las decisiones, cualquier decisión que tomemos, sea buena o mala, va a formar nuestro carácter. Las circunstancias de la vida forman nuestro carácter. Así que es algo que se aprende de afuera, no lo tenemos incorporado. Y la personalidad es sencilla, es la unión de estas dos, temperamento y carácter, es lo que va a dar luz mi personalidad. Y no voy a desarrollar todo, lo de los temperamentos, porque la vez anterior también hablé de que había 4 tipos de temperamento. Imagínense que somos tantas personas alrededor del mundo, no vamos a tener todos un temperamento. Entonces, tenemos 4 tipos de temperamentos, que no sé si nombrarlo o no, pero lo voy a decir, sí, porque después lo voy a tener que mencionar, que son 1, el sanguíneo, 2, el colérico, lo habrán escuchado nombrar, además de a mí, los que no estuvieron lo habrán escuchado nombrar en otra vez, en otra oportunidad, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y cada uno de ellos tiene diferentes características. Así que bueno, de eso es de lo que hablé la vez anterior en un súper resumen. No puedo mencionar las características de cada temperamento porque sería muy largo, pero en algún momento algo vamos a volver a mencionar. Pero bueno, ahora vamos, esa fue la introducción de la vez anterior, ahora vamos a un poquito a lo que pertenece a esta segunda parte. Y primero voy a decir que todo lo que vengo hablando es algo que yo vengo buscando, que Dios me puso en mi corazón, no para predicarlo en primer lugar, sino para vivirlo yo. El tema de la relación con Dios, el tema de esto de conocerme, o sea, de que cada uno obviamente se tiene que conocer también, y es algo bíblico y ya lo van a ver. Pero hay 2 preguntas que se me vinieron en esta búsqueda también de Dios, y una es ¿quién soy yo en mí mismo? Que es lo que estamos justamente hablando hasta ahora, y la segunda es ¿quién soy yo en Dios? Esta segunda pregunta la vamos a ver la próxima vez que me toque predicar, que no va a ser el domingo que viene, sino más adelante. La vamos a dejar esa segunda pregunta, ¿quién soy yo en Dios? Queda para otro momento. Y ahora vamos a enfocarnos en esto, ¿quién soy yo en mí mismo? Vuelvo a decir, en esta pregunta está el temperamento, el carácter, la personalidad, pero también aparecen otras 2 palabras que también la vamos a dejar para la próxima y que se mete cada vez más profundo. Una es pecador y la otra es pecados. Ahí aparece más profundo. Yo le dije la vez anterior que esta vez iba a ir más profundo. La otra vez pareció más informativa. Ahora nos vamos a meter cada vez más profundo. Como dijimos, el temperamento, tenemos características buenas y malas, ¿sí? Todo el que tiene un temperamento naturalmente tiene cosas buenas y malas dentro de uno, que ya están establecidas en nosotros y están fijas porque es biológicamente, es genéticamente, así que no podemos zafar. El carácter, o sea, nuestro carácter está siendo formado a través de las circunstancias, como dije anteriormente. Por ejemplo, y si alguno quisiera que me base un poquito, porque alguno por ahí piensa, ¿y qué tiene que ver el temperamento? Y menos que por ahí no se nombra tanto, si no está en la Biblia. Y sin profundizar, sin meternos, si vamos al caso, lo busqué en Google y Google te tira todo absolutamente, más con la inteligencia artificial hoy en día. Busca la palabra carácter y en los textos originales griego, hebreo,
Reina Valera 1960, y no figura la palabra carácter tampoco. Y si buscamos algunas versiones más actualizadas, por ahí sí menciona, no está plagado, pero sí menciona, empieza a aparecer la palabra carácter porque le buscan un poco de adaptarlo a nuestros tiempos, y sí aparece. Pero si vamos al caso, el punto es este: ni la palabra temperamento, ni la palabra carácter, ni la palabra personalidad figuran en la Biblia. Sin embargo, la Biblia, en muchos textos, está plagado de esto, sin mencionar esos términos, está plagado de textos que hablan sobre eso. Y por ejemplo, este es uno. Dije que el carácter, lo que dije hace un ratito es que nuestro carácter está siendo formado a través de diferentes circunstancias. Lo primero que se me viene a la mente es el texto que dice que todo nos ayuda a bien a los que aman a Dios. Esas circunstancias que forman nuestro carácter es justamente esto que aparece acá. Todas las cosas ayudan a bien. O sea, Dios va disponiendo en nuestra vida situaciones, circunstancias. Obviamente muchas son decisiones nuestras. Dios pone cosas y tipo, ¿qué decidimos? ¿Qué decidimos? ¿Buscamos a Dios o buscamos hacer lo que a nosotros nos parece mejor? Entonces, todas las cosas nos ayudan al fin y al cabo a bien si amamos a Dios, obviamente. Y como dije, las elecciones, las decisiones que tomamos, las personas con las que nos rodeamos, esto es importante. ¿Con qué personas nos rodeamos? Hay un texto en la Biblia que dice también: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces ahí hay otra parte de formación de carácter. O sea, si vos te rodeás de gente equivocada y vos venís de una manera siendo educado, por decirlo así, y te empezás a rodear de gente equivocada, tu carácter se va a ir para otro lado, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahí hay otro texto, donde no menciona nada de carácter, de temperamento, ni nada, sin embargo, ahí está dando vueltas la cosa. También afecta a nuestro carácter el trabajo, el entorno. Gusper, que hablamos bastante con Gusper en el grupo la otra vez, en el grupo casero, nos contaba de él, además de seguir atendiendo su kiosco almacén, también está en otro trabajo y está ahora rodeado de una gente que antes no estaba rodeado. Entonces, para dar un ejemplo, digo, ¿no? Entonces, todo eso en él va formando su carácter y él va formando el carácter de otro, ¿no es cierto? Por ahí gente que no tiene, no sé cómo decirlo, pero no está andando bien, de pronto conoce a Gusper, que es un hijo de Dios, y él empieza a aconsejar, él les empieza a animar, y su carácter también, si ellos están dispuestos, puede llegar a ser transformado. Así que bueno, las decisiones que tomamos, dije, las personas con las que nos rodeamos, el trabajo o el estudio, la carrera, el estudio que elijamos, los compañeros de estudio, todo eso va formando nuestro carácter. Así que todo esto, el temperamento, el carácter y la personalidad, que de acuerdo a nuestra disposición y sumisión a Dios, vamos a poder reflejar la personalidad que Dios quiere de nosotros y mostrar así la imagen de Dios. Amén. Pero eso es si nos disponemos a que Dios, y buscamos a que Dios nos cambie, nos muestre. Ahí es donde Él va a transformar nuestra manera de ser. A veces se menciona el hecho de ser nuestra mejor versión, pero a veces eso está bien para la gente del mundo, pero nosotros como hijos de Dios,
la mejor versión de nosotros la puede hacer Dios en realidad. Nosotros tenemos que colaborar, obviamente, pero tenemos que buscar a Dios para que Él haga esa versión. En realidad, más que la mejor versión de nosotros sería la versión del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Que es la perfecta. Y 2 palabras más, como había dicho, que las voy a mencionar así, poquito voy a hablar porque la idea es hablarlo en la próxima. Dije que era también la palabra pecador y pecados. ¿Por qué ese orden o por qué no decir solamente pecados y ya? Porque el problema principal no son los pecados, aunque parezca raro, sino es el pecador. O sea, nosotros somos la fábrica de cometer pecados, justamente. Nosotros somos el problema. Así que los pecados son los resultados de quiénes somos, justamente. Y hay unos textos acá que están buenos. Yo me olvidé de pasar los textos para tenerlos preparados, pero bueno. Eclesiastés 7:29, Antiguo Testamento. Los que quieran buscarlo, y de paso le doy tiempo al que busca el texto. Eclesiastés 7:29. Bueno, yo igual, este solo texto lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, no sé si está. Si no, después todos los demás van a ser en la Reina Valera 1960. Son versiones de la Biblia para que cada vez se entienda mejor. Yo prefiero siempre la más antigua, pero este es un poquito más renovado. Dice, lo único... ¿por qué buscaba acá buscaba la tele acá? La tele, digo. Lo único, dice, que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiados problemas. Fíjense que dice, lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiados problemas. Y Romanos 5:12, ¿cuáles serán estos problemas, no? Dice, hablando de Adán, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ninguno de nosotros zafamos, todos pecamos, todos pecaron. Y esto fue fruto de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hablamos de que el carácter es algo, ¿no?, que viene de nuestros padres. Nuestros primeros padres como raza humana son Adán y Eva. Y ellos hicieron como una enfermedad hereditaria o como un efecto dominó. Ellos pecaron, la ligamos todo. ¿Vieron? Como cuando, creo que les pasó a todos, como cuando la maestra o el profesor decía, fulanito se portó mal, se quedan sin recreo. No, pero si yo me porté, se quedan sin recreo, todos. Bueno, pecó uno, pecamos todos, no podemos zafar. Y el Salmo 139, 13 al 16. Dice, voy a hacer énfasis en las palabras que están relacionadas a lo que venimos hablando, ¿no? El salmista le habla a Dios y le dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que el Señor nos formó, porque hablamos de la creación desde el principio, pero ahora vamos a hablar de la hora. El Señor
por ahí algunos si tienen ese pensamiento, bueno, no, sí, pero Dios no, a mí no me hizo Dios, me hizo mi mamá, me hizo mi papá. Acá la Biblia nos muestra de que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Nos hizo. Y Él, como venimos leyendo en los versículos anteriores, nos hizo bien, nos hizo perfectos. Pero fíjense que el problema no está en Dios, sino que está en lo que dijimos de Adán y Eva. En el Salmo 51:5 dice, lo voy a esperar porque está bueno. ¿Está ahí? Bueno, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si algunos tenían alguna duda, es muy loco porque hoy a la mañana, justo cuando hice los cambios, volví a repasar y me daba cuenta, le tuve que subrayar porque dice, claro, el Señor nos formó, pero fíjense cómo nos formó. Lamentablemente Él hace la obra perfecta, pero ¿dónde hace la obra perfecta? En algo que ya está contaminado. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que tengo una mala noticia para los que por ahí sigan repitiendo el que no le hago mal a nadie. No existe eso. Somos pecadores. Así que por más bien que te portes o te parezca que te portás, somos pecadores. Y seguro que todos en gran medida o en poca medida afectamos a los demás en algo. A nuestro pequeño entorno afectamos. Todos somos pecadores por herencia. Y si no, pregunten a los niños, cuando son chicos, que la primera palabra que aprenden a decir es no. O le ves siempre esa rebeldía. Eso es lo que demuestra, aunque es niño, ya a alguien pecador. Alguien que ya muestra que la herencia, por más que sea niño, le alcanzó. Así que en todas estas cosas, toda esta lista de prioridades, de poner en primer lugar a Dios, como dije antes, y ahora que estamos en el punto 2, que es yo, y que hablamos de vos, de mí, hay una necesidad de una relación con Dios para poder buscar a Dios acerca de todas estas cosas y pedirle que nos cambie, para pedirle que nos transforme, porque tenemos una necesidad de ser cambiados, de ser renovados, de dejar de hacer las cosas que venimos haciendo mal. Y a tal punto es bíblico esto, que no es una ocurrencia mía, que el salmista, Salmo de David, si no me equivoco era David el que lo dijo, Salmo 51:5, bueno, entonces me equivoqué yo, bueno, ¿qué dice? El que había leído ya, entonces no es el 51:5, pero se van a acordar. Se van a acordar, los más viejitos se van a acordar de este texto porque dice, fíjense cómo oraba David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Sí, uno lo lee, está acostumbrado a leerlo y lo sigue, pero qué oración, ¿eh? Creo que una de las cosas que más me cuesta decir de esta oración es pruébame. Tipo como que, no me pruebes porque voy a desaprobar. No me pruebes porque no sé qué me vas a poner en el camino y sé que voy a fallar, Señor. Pero sin embargo, él se animó a decirle esta tremenda oración. Y a veces uno dice que hay que examinarse, pero no alcanza con el examinarse uno mismo. Necesitamos la relación con Dios. Señor, sí, está bien que yo me mire, pero examiname vos principalmente. Y otra cosa que a veces solemos decir, y que queda corto, está bien pero queda corto, es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero en realidad, muchas veces, a veces sabemos lo que tenemos que hacer o lo que haría Jesús en nuestro lugar,
pero la realidad es que muchas veces no sabemos qué haría Jesús, porque para eso se necesita una relación con Dios. Señor, por eso le tenemos que preguntar, Señor, ¿qué harías vos en este lugar? Más que decir, ¿qué harías, Señor, en mi lugar? Ah, ya sé lo que haría. No, Señor, ¿qué harías vos en mi lugar? Y David dice eso, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando el Señor nos pone a prueba, entonces puede Él conocer, no solamente Él, creo que nosotros también terminamos conociendo cómo estamos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una vez que el Señor nos corrige, podemos pedirle que nos guíe por el camino eterno. Así que muchas veces miramos los que hacen o dejan de hacer los demás, ¿no? Muchas veces estamos prestando atención a ver qué es lo que hace fulanito, menganito, alguno de mi familia o no sé, o acá en la iglesia, a ver qué hace el pastor, a ver qué hace los líderes, a ver qué hacen, a ver qué hace Gusper, a ver qué hace, no sé, Marcela, a ver qué hacen, faltó ya un mes que no viene a la iglesia. O sea, digo un ejemplo por decir cualquier cosa. Y estamos ahí, viendo a ver qué es lo que hacemos cada uno. De hecho, hoy sentía eso en la alabanza. Y en un momento cuando empecé a prestar atención a las letras de las canciones, el Señor me dijo, ¿no? Fue tremendo. O sea, el Señor es el centro. Él es el centro. Nosotros estamos buscándolo a Él. Bueno, tendremos que buscar más, obviamente, para cambiar. Pero muchas veces hacemos eso, miramos lo que hacen o dejan de hacer los demás, pero no miramos lo que somos y hacemos nosotros. ¿Te miraste cómo sos vos? ¿Y qué es lo que haces vos? Porque esta parte cuesta un montón, ¿eh? Siempre escuchamos por ahí decir que es más fácil mirar lo que hace el otro y decir, la verdad que tendría que hacer las cosas de esta manera. ¿Y vos te miraste cómo sos y cómo tenés que ser vos? Tenemos que buscar intencionalmente, como lo hacía David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame. A ver, ¿te animás a decirle eso al Señor? A mí me recuesta, lo estoy empezando a poner en práctica, pero recuesta, porque pruébame, probame. Intencionalmente, para que Él nos empiece a hablar sobre quiénes somos y las cosas que hacemos. Así que nuevamente esto apunta a relacionarnos con Dios, a buscarlo a Dios. Y ahora voy a tirar algunos pensamientos, nada más algunos pensamientos, si se puede decir, sueltos, que vi a lo largo de mi vida un poco, que veía que a veces nos pasa que disfrutamos como somos, ¿no? Pasan dos cosas. Por un lado disfrutamos, decimos, oh, qué bueno el apellido que tengo, la verdad, ¿no? O mi familia, la familia en la que nací, o en fin, alguna virtud que vemos que tenemos, qué bueno esto. Y está bueno reconocer las virtudes que tenemos. Es perfecto eso, porque si no nos damos cuenta de las cosas buenas que hacemos, falta algo. Pero nos pasa eso. Y lo segundo que pasa es que muchas veces también nos enojamos con nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Les pasa eso? Estoy cansado, siempre llego impuntual, siempre lo mismo conmigo, ¿eh? A veces pasa eso. Y esto justamente pasa porque tenemos justamente un temperamento que tiene cosas buenas y cosas malas. Por eso pasa. Otra cosa que he visto, que he pensado, es que a veces nos excusamos con cosas como, con frasecitas, como que Dios está haciendo la obra en mí. Dios está haciendo la obra en mí, hermano, ¿no? O es un proceso.
Y yo te voy a decir que todas las cosas que voy a ir mencionando, esas pequeñas frasecitas, son verdad, ¿eh? Es verdad, es así. Pero el tema es cuando agarramos esas frasecitas y nos excusamos con esas frases. Y lo tiramos ahí como diciendo, bueno, no me rompas más o menos, tipo, no me hinches más con esto. Pero bueno, hermanos, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en otro camino ahora. Entonces, Dios está haciendo la obra en mí o es un proceso, es una de las palabras que más usamos. Es verdad que Dios está haciendo la obra en nosotros, es verdad que es un proceso, que no va a ser así, pero también es verdad que tenemos que hacer algo para cambiar. En otras palabras, Dios está haciendo la obra en mí, pero yo tengo que cooperar con Él. La otra frase es, sí, yo sé que tengo muchos defectos, ¿no? O palabras similares, ¿no? Yo sé que tengo muchos defectos y muchas veces hacemos como un mundo así. Yo sé que tengo un montón de cosas y todos tenemos defectos en la vida, pero no nos ponemos a pensar nunca o casi nunca qué defectos tenemos, cuáles son las cosas que hacemos mal y empezamos a buscar a Dios otra vez para que Él nos transforme. Así que hacemos algo general sin pensar o detenernos y buscar al Señor para ser tratados y cambiar. Así que no estamos dispuestos a humillarnos y morir espiritualmente, obviamente. Tenemos mucho trabajo por hacer. Yo digo, ¿no? De paso, hay muchas cosas que a veces podemos ver en nuestra familia o en la iglesia, pero ¿por qué no empezamos a mirarnos un poquito a nosotros y vemos cuánto trabajo hay por hacer? Hasta hay textos en la Biblia donde se menciona, no solamente el de la paja en el ojo ajeno, hay un montón de textos que hablan de que vos que criticás al otro, ¿hacés lo mismo? Como decía un pastor, ¿vos querés ser prueba para el hermano? Yo quiero ser bendición. Otra frases que aparecen, que también son verdad, todas son verdad. Solamente no nos agarremos de eso para hacer una excusa. Acá va a ser un poco risueña la cosa, ¿no? Que a veces nos excusamos también con frases por etapas de nuestra vida. Los padres excusan a sus hijos diciendo, son chicos todavía, ¿qué querés que haga? ¿Que cambie? Son chicos. Y lo excusamos. Después, cuando son adolescentes, pero son adolescentes. Bueno, salvo que sea un bebé, el niño ya tiene un temperamento, ya puede ir formando su carácter desde niño y obviamente en su lenguaje de niño y en la forma que podamos tenemos que ir formando ese carácter. Entonces van apareciendo excusas. Si son padres, si son primerizos, pero somos primerizos. Recién empezamos, no sabemos. Y sí, es verdad. Pero bueno, por eso tus padres seguramente te enseñarán a ser padre. Tendrán cosas de ellos también que cambiar, pero te pueden enseñar a vos también. Cuando uno es abuelo, y ya soy grande, no voy a cambiar ahora que no lo cambié antes. Entonces siempre excusas. Si sos chico, porque sos chico. Si sos adolescente, porque sos adolescente. Si sos padre primerizo, si sos abuelo. O si no, también los hijos excusándose a sus padres diciendo lo mismo. Bueno, pero ahora no va a cambiar. Y después las madres. Y bueno, soy madre. Ya te va a pasar a vos, Te va a pasar a vos cuando sea a las hijas, ¿no? Por ejemplo, ya vas a ver cuando vos seas madre, también seguramente lo deben decir los padres. Pero es verdad, es verdad. Todas esas cosas son verdad. Pero el tema
es que eso no quita que uno como padre, en este caso, tiene que cambiar a veces la ansiedad que tiene. ¿Por qué, hermanos, todo esto? Porque estamos en un otro reino ahora. Estamos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no existen las edades. No existen, en el buen sentido, digo, no existe tipo, no, ya Dios dice, y bueno, no, ya sos grande, ya sos anciano, ya, no, vos preocupate, vos no tenés que cambiar. Todos tenemos que cambiar. En el reino de Dios, hasta que te mueras, tenés la oportunidad de cambiar. Obviamente, cuando uno es más grande, va a costar más, pero se puede cambiar. Y reconocer, muchas veces, reconocer lo que está mal en nosotros, a veces lo vemos como algo difícil, y es difícil. Pero cuando llega el momento en que empezamos a reconocer las cosas que hacemos mal, eso es una etapa de madurez, y es bueno, pero ojo, ese es el primer escalón. Muchos se quedan en que yo reconozco que tengo problemas, pero ahí hay que hacer algo. Si reconoces que tenés un problema, tenés que buscar en Dios, no de resolverlo vos solo, pero de buscar en tu relación con Dios, ir delante de Dios, como hizo David, Señor, examíname, mostrame cómo estoy, Si no estamos haciendo esa oración, entonces dejemos de criticarnos entre nosotros, dejemos de criticar a los de nuestra familia, de sangre también digo. Dejemos de criticarnos y empecemos a orar no solamente por el avivamiento, sino busquemos nosotros tener un avivamiento interno, un avivamiento en el que Dios, porque Dios quiere que nos arrepintamos hasta que nos muramos, arrepentirnos, reconocer, buscar de cambiar, y obviamente que nunca vamos a ser perfectos, pero la Biblia dice, seamos perfectos como Dios es perfecto. El término se refiere a una madurez, no se refiere a una perfección literal, pero tenemos que madurar. Así que bueno, todo esto es algo que vengo buscando yo, hermanos, no es que es un palo, esto es para todo, pero sí voy contra el hecho de cómo en lo que somos, generalmente nos excusamos. Y esto es como decir, basta de excusas. Se puede cambiar. Bueno, voy a finalizar con esto, último. La próxima traigan 2 vasos porque... Bueno, dice, el temperamento natural de ciertos personajes de la Biblia fue transformado por Dios para desarrollar un carácter conforme a su voluntad. Le vuelvo a decir, el temperamento natural de ciertos personajes fue transformado por Dios para desarrollar un carácter conforme a su voluntad. Entonces empieza a poner, creo que son 4 o 5 personajes bíblicos, y menciona el temperamento predominante de cada personaje bíblico, un ejemplo de ese temperamento que tienen y la transformación del carácter. Esto para hacer algo más práctico y entenderlo más todavía. Pedro, por ejemplo, a ver si, bueno, seguro que van a saltar los primeros que saben acerca de este tema del temperamento, pero para ustedes, ¿Pedro qué era? De los 4 temperamentos. ¿Sanguíneo, colérico, melancólico o flemático? Bien ahí. Me gusta porque con vos no lo hablé mucho, ¿no? Con mi hermana, Fabi, del tema de temperamento, ¿eso? Bien. Para mí otro personaje era Marta. Marta, que estaba ahí, viva María ahí, que estaba aprendiendo. Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje. Era re colérica también. Bueno, Pedro, colérico. Justamente como él era colérico, era impulsivo, enérgico. ¿Qué hizo? En base a este temperamento, le cortó la oreja. Le cortó la oreja al siervo de ahí. Pero su carácter fue transformado
y se convirtió en un líder firme y valiente. Salud. Moisés era, bueno, no voy a andar preguntando por cada uno porque se hace largo, pero Moisés era melancólico, era alguien reflexivo, inseguro, dudó de su capacidad, o sea, en base a esto de melancólico, una de las cosas de melancólico es esto, de que dudó de su capacidad para liderar, pero su carácter fue transformado y guió al pueblo con humildad y obediencia. David, que la otra vez tiré el chiste en el grupo, pero parece que era verdad, David era sanguíneo, era emocional, apasionado, eso es alguien sanguíneo, emocional, apasionado. ¿Qué hizo? Reaccionó, con base a ese temperamento sanguíneo, reaccionó impulsivamente con Betsabé. Se la remandó, tipo, algo que no tenía que hacer, lo hizo. Y su carácter fue transformado y mostró arrepentimiento profundo y escribió salmos de adoración. Pablo, que era colérico también, era determinado y directo. Perseguía a cristianos con fervor, pero su carácter fue transformado y se convirtió en apóstol incansable y defensor del Evangelio. Ahí había uno más acá. José era flemático. Era alguien paciente, sereno. Soportó injusticias, como era de temperamento flemático, como era paciente, sereno. Soportó injusticias sin quejas. Y gobernó, su carácter fue transformado y gobernó con sabiduría y perdonó a sus hermanos. Reflexión: aunque el temperamento es innato, el carácter se forma y transforma. Dios no cambia nuestra esencia, pero sí moldea nuestras reacciones para que reflejemos a Cristo. Y lo último, si bien ya dije lo último, estoy pasando a otro mensaje que me mandé a mí mismo. Los tipos clásicos de temperamento, para que sigamos entendiendo un poquito más. El colérico es alguien decidido, alguien líder, naturalmente. Es alguien activo. Pero su problema, o sus características principales, son la impaciencia, el enojo, el control en cuanto a ser controlador. Habla de eso. Pero las virtudes a cultivar son la mansedumbre, el dominio propio, y así por cada uno voy a ir tirando. El sanguíneo es alguien extrovertido, entusiasta, pero su problema es la superficialidad, la inconstancia. Y las virtudes que tiene que cultivar son la responsabilidad, la sobriedad. El melancólico es sensible, es profundo, es perfeccionista, pero su problema es, todo eso es bueno, pero su problema es que es autocrítico, es pesimista. Así que las virtudes que tiene que cultivar son el gozo y la confianza. Y el flemático, sus virtudes son que es calmado, que es pacífico, que es equilibrado, pero sus problemas son la pasividad, la indiferencia. Así que lo que necesita, las virtudes que necesita cultivar son el entusiasmo y la iniciativa. Yo soy flemático, por ejemplo. A mí me falta eso, más iniciativa. Pero es bueno esto. Yo sé que si le digo busquen acerca de esto, no lo van a buscar. Yo sé que después le vuelvo a pasar una imagen que ya le había pasado y otra más. Pero lo más importante de todo lo que dije es: hagan lo que hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En otras palabras, relacionémonos con Dios para que Él nos muestre dónde estamos, cómo somos. La próxima hablamos un poco más profundo todavía, ya un poco más sobre tema de pecado y eso, pero tenemos esta esperanza, este acercamiento a Dios, como dice, de acercarnos a confiadamente al trono de la gracia para recibir la gracia
y la misericordia para el oportuno socorro. Amén. Gracias, Señor, te damos. Queremos pedirte, Señor, cada uno de donde estamos, sentados, yo acá parado, que nos ayudes, Señor. Que esto sea algo del Espíritu Santo, que empiece en nosotros. Una transformación, un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro corazón. Que nos ayudes, Señor, a entender, Señor, tu voluntad, tu palabra. Que nos ayudes a vernos cómo estamos, quiénes somos. Señor, transforma nuestras vidas, Señor. Transforma, que dejemos de mirar al otro, sino que empecemos a mirarnos a nosotros, las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y que principalmente te miremos a vos, que sos la fuente de toda esperanza, Señor. Tenemos esperanza, Señor, en vos. Pido que derrames, Señor, tu gracia. Estamos delante de tu trono, Señor, para alcanzar, Señor, tu gracia y el oportuno socorro, Señor. Socorrenos, Señor. Salvanos de nosotros mismos, de las iras, de los enojos, de la pasividad, de ser solamente muchas veces emocionales. A veces nos falta pensar un poco más, y los que pensamos un poco más nos hace falta un poco más de lo otro, Señor. Necesitamos de vos. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, todo, Señor. Amén. Muy bien. Yo creo que Dios nos habló a todos. No creo, no, estoy seguro. Pensaba que hay algunas personas a las que Jorge no nombró, y si yo les pregunto a las señoras casadas, ¿a quién utiliza Dios para formar el carácter de ustedes? Más que a nadie. A sus maridos. Sus maridos están ayudándoles a ustedes a que formen el carácter de Cristo, y nuestras esposas a nosotros. Y lo hacen de una forma que a veces no nos gusta demasiado. Pero ahí en eso está escrito las cosas, las características del carácter de Cristo. Y pensaba que no solamente es el cónyuge, sino a veces los discípulos también, ¿no? Hay discípulos que tenemos que formar y otros que forman el carácter de Cristo en nosotros. Porque nos hacen ejercer amor, gozo, paz, paciencia, todas esas cosas que no están innatas en nosotros. Pero Dios va forjándonos a través de la relación con los hermanos, porque es fácil estar bien y no tener problemas si estás viviendo solo en la montaña, pero estamos conviviendo con la familia, con los hijos. A los hijos también nosotros les hacemos doler la cabeza cada 2 por 3. La Biblia nos dice que no tenemos que irritarlos y lo irritamos. Dice que tenemos que tratar a nuestra esposa como un vaso frágil, no lo hacemos. A las señoras le dice que tienen que ser... Ajá. Y todas esas cosas cuestan, pero se puede, en el nombre de Jesús. Jorge nos ayudó un poco a entendernos cada uno en nuestro carácter, y creemos que Dios puede renovarnos. Como dijo también Jorge, no es cuestión de que seas un niño, un adolescente, un joven o ya estés viejito como yo, siempre podemos cambiar. Amén. Siempre Dios puede ayudarnos a cambiar, porque es la obra del Espíritu Santo. No los que ya intentaron durante muchos años cambiar al marido, a la esposa, le digo, pierdan esa batalla, porque, ya está perdido de entrada. Dios es el que cambie. Ámense, dediquen tiempo para disfrutar el regalo de tener familia. Muy bien, nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. Señor, te bendecimos.
Gracias, Dios bueno, por hablarnos en este día. Enseñanos a examinarnos a nosotros mismos, Señor, y no estar mirando al otro qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que ser diferente. Es un tiempo para mirarnos y para juzgarnos, pero a través de la palabra, de lo que dice Dios, tampoco para ser crueles con nosotros mismos, sino para tener esa mirada esperanzadora de que el texto que a veces lo repetimos tantas veces, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Así que te damos gracias, Señor, bendigo a mis hermanos, que tu gracia repose sobre cada uno de ellos y tengan una semana llena de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.